Códice Político. Las claves del lenguaje político reveladas por el staff de Códice Informativo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Mi nombre es Dante Aguilar. Esto es Códice Político, un espacio de Códice Informativo, una mesa de análisis, una mesa de opinión acerca de los temas coyunturales de Querétaro a nivel nacional también e internacional. Y bueno, esta noche me da mucho gusto saludar a el staff de Códice Informativo y tenemos también una entrevista con Aleida Quintana, activista de Tequey, que ha sido objeto de noticias a nivel nacional precisamente por su activismo en favor de los derechos humanos y el trabajo que ha hecho ella en relación con la desaparición de personas en Querétaro. Hoy me da mucho gusto saludar a Karen Munguía, que es reportera de Códice Informativo. ¿Cómo estás, Karen? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy bien aquí. Un placer estar aquí nuevamente. Alejandro Nieto, reportero también de Códice Informativo. ¿Cómo estás? Buenas noches, Dante, Karen, y pues hay mucha tela para esta noche. Y bueno, pues saludamos precisamente a Aleida Quintana, que nos viene a acompañar aquí en la cabina de Códice Informativo y que queremos platicar con ella muchos temas de lo que ha pasado en las últimas semanas. ¿Cómo estás, Aleida? Hola, muy bien, muchas gracias por el espacio. Aleida, pues estas semanas han sido de muchas noticias en torno a tu seguridad, en torno a tu presencia en Querétaro, en torno a lo que has hecho a través de tu trabajo como activista de Tequey, trabajando con el tema de la desaparición de personas en Querétaro. Cuéntanos cómo han sido estas semanas para ti, estos últimos meses que han sido seguramente complicados. Bueno, mira, como saben, pues tengo trabajando el tema específicamente de la defensa y la promoción de derechos humanos en relación a la desaparición de personas, y no solamente de la desaparición de personas, sino como la desaparición de personas como un mecanismo también de prevención de otros delitos, es decir, una persona en situación de desaparición es vulnerable a ser víctima de otros delitos como la trata de personas en cualquiera de sus modalidades, el secuestro, la tortura, el feminicidio en el caso de las mujeres, infanticidio en el caso de los menores de edad y homicidios, ¿no? Entonces, para mí es un tema que tendría que ser relevante, que tendría que ser prioritario en materia de seguridad en el Estado y que, bueno, como es bien sabido, pues se ha dejado en segundo plano para favorecer otro tipo de intereses. A partir de que empiezo a recibir alguna serie de amenazas desde el 2013 y que se empiezan a hacer como más evidentes en los últimos meses, decido, retirarme del Estado por un tiempo. ¿Cuánto tiempo estuviste fuera? Estuve fuera poco más de 2 meses. Fue como una decisión muy complicada porque, no solamente era como el daño que estaban ejerciendo hacia mí, ¿no? Que se puede decir que yo era como la víctima directa de estas amenazas, sino esto conlleva otro tipo de consecuencias, ¿no? En la familia, a nivel comunitario, incluso con las organizaciones con las que estoy trabajando. Entonces, decido retirarme con apoyo de organizaciones nacionales e internacionales. Se me hace un análisis de riesgo a partir de todo lo que he estado viviendo y que se estuvo documentando desde el 2013 junto con la Red Nacional de Defensoras. A partir de este análisis de riesgo se tejen algunas series de estrategias sobre prevención y protección, no solo para mí, sino para mi familia y las organizaciones con las que trabajo y que trabajan otros temas en Querétaro. Y regreso, se hacen las denuncias correspondientes ante la Comisión de Derechos Humanos, ahora Defensoría, y ante el Ministerio Público. Algo que se pensó, era que toda esta difusión que se le hizo al caso iba a reducir los riesgos, ¿no? Ante cualquier otra serie de hostigamiento o amenazas. Sin embargo, a mi regreso comienzo nuevamente a ser vigilada constantemente. En un inicio, antes de retirarme, por lo regular me seguían, no era vigilada cuando yo me encontraba sola. En estas últimas ocasiones, en las últimas semanas a partir de que vuelvo, pues ya se me empieza a seguir y a fotografiar junto con otras personas que me han estado acompañando, las cuales, también pertenecen a organizaciones civiles. Entonces, el tipo de hostigamiento no ha cesado, incluso después de esta reunión que se tuvo con el secretario de Gobierno, en la cual al parecer no sirvió de nada, y pues ahí está, ¿no? O sea, no hay vuelta atrás. El objetivo pues es no normalizar este tipo de
seguimiento, de hostigamiento, ¿no? Que a veces pareciera que, bueno, pues te lo estás buscando porque ya sabes que es un tema complicado, ¿no? O sea, ¿para qué te metes en esos temas? ¿Para qué te metes? ¿Por qué mejor no te retiras, no? Y entonces el centro de atención se vuelve o se culpabiliza a los defensores o las defensoras por algo que no tendría que ser y se le resta importancia a los agresores, que en este caso son quienes tendrían que vigilar y proteger los derechos humanos, que son los servidores públicos. A mí me gustaría con ustedes, compañeros, dividir esta entrevista en dos temas. El primero es la desaparición de personas, que hemos ya platicado ampliamente en Códice Informativo, y el segundo, el tema de tu seguridad y lo que ha pasado con las reuniones con el gobierno del Estado y la reacción que ha tenido tanto las defensorías de derechos humanos como las ONGs, cómo han llevado a cuidar a Aleida, y Aleida como miembro de una ONG en Querétaro. ¿Qué les parece? No sé si Karen quiere hacer alguna pregunta. Sí, incluso a mí me llamaba mucho la atención el día que tuviste la reunión justamente con Jorge López Portillo, que comentabas que, bueno, fue una reunión que al final él solo estuvo como escucha, ¿no? O sea, no te dirigió una sola palabra. Él como autoridad aquí en el Estado, bueno, tampoco te ofreció como tal algún apoyo, ¿no? Tengo entendido que de parte de él, o no sé si de parte de él también venían este tipo de amenazas y el hostigamiento, ¿no? Porque comentabas que hasta que se presentara la denuncia ibas a dar nombres de quienes estaban detrás de todo esto. Sí, y parte, bueno, de la estrategia tal vez de las instituciones públicas es que cuando yo presento la demanda penal contra el Ministerio Público, contra servidores públicos pertenecientes a Secretaría de Gobierno, se me pide que sea cautelosa con los datos que puedo dar porque puedo entorpecer las investigaciones, como se les dice constantemente a las familias con personas desaparecidas. O sea, entonces, el Ministerio Público te dice, ten cuidado con lo que vas a denunciar y con los datos que vas a dar. Puedes entorpecer investigaciones. Eso es lo que se dijo cuando fui a ratificar la denuncia y bueno, quedó sentada en el acta. Lo que yo quiero, bueno, lo que yo buscaré es que haya justicia. Sin embargo, como lo he dicho en otras ocasiones, no confío en el sistema de justicia en Querétaro, ni siquiera a nivel federal. Y entonces, pues, lo que yo estaría esperando al menos es que se investigue y se sancione a los responsables, aunque creo que eso no va a pasar en Querétaro, pero lo que yo sí creo es que es importante visibilizarlo. Sé que no soy el único caso, sé que también hay compañeros periodistas que también lo están viviendo, pero creo que al menos estoy haciendo mi parte. Tampoco es como una manera de querer ejercer presión contra quienes también lo están viviendo, porque es un proceso que es personal, que a mí me costó 2 años decidirme a hacerlo público, con todos los riesgos que esto implica, con el conocimiento que de los riesgos a los que yo podría enfrentarme al hacer esto público. Sin embargo, es una decisión que tomé personalmente, que creo importante que las personas conozcan que estos riesgos existen, que este tipo de violencias existe en el Estado y llamar a los otros compañeros y compañeras que lo están viviendo para que nos unamos, no necesariamente que lo hagan público, pero sí que generemos lazos de apoyo, ¿no? Para estar preparados ante cualquier circunstancia que otra persona pueda estar viviendo. Justo eso te iba a preguntarle, en este caso tú pues das a conocer tu caso, conocemos también pues por las entrevistas que nos has dado cómo está la situación. Hay antecedentes y no me refiero solo a desaparición de personas, sino de cualquier persona activista que luche por los derechos donde se le haya reprimido. Tienes tu conocimiento y saber si eso es más o menos de cuánto tiempo para acá, porque pues hoy porque tú has hablado, pero tal vez casos similares se vienen presentando desde hace tiempo y no estábamos enterados. Sí, por ejemplo está el caso de doña Conchi, ¿no? Que ella ayudaba a migrantes centroamericanos, que les daba alimento y que estuvo presa durante 2 años. Que ahorita su situación es muy muy difícil, está en extrema pobreza, está perdiendo la vista y bueno, uno pensaría, está perdiendo la vista, bueno, pero durante los años que ella estuvo presa injustamente, acusada por tráfico de personas,
no recibió medicamento por su situación de diabetes que ya estaba viviendo, cosa que le trajo como consecuencia que perdiera ahora la vista, y que son tipos de violencias que se están enfrentando. O sea, hay presos políticos en el Estado, hay represión no solamente contra quienes trabajamos el tema de desaparecidos, sino con los que hacen servicio comunitario. O sea, aquí no importa el tema que estés trabajando, simplemente hay represión hacia quienes queremos un cambio, queremos hacer algo, ¿no? Desde nuestro espacio. Sé de muchos casos, incluso hay servidores públicos que en común, ¿no? Entre estos casos es difícil vincularlos porque también hay hay un miedo de por medio, ¿no? Y pues es eso, o sea, yo lo que he tratado es no de presionar a los compañeros o compañeras, pero sí empezar a tejer estas redes de apoyo, de solidaridad, de diálogo, y empezar a ver, bueno, en qué contexto nos encontramos, qué tipo de violencias estamos viviendo, porque entonces nos damos cuenta que es algo sistémico, que es muy parecido a la manera en la que han operado en mi caso y con otros casos que trabajan otras problemáticas. Justo eso iba, tú comentabas ahorita un poquito. A partir de esto, o en todos los casos que se han presentado, todos viven con miedo de salir. Tú comentabas que esperabas que con dar a conocer esta situación, bueno, cesara, ¿no?, el hostigamiento, las amenazas y demás, y creo que por el contrario pudieran hasta incrementar tal vez, ¿no? Esa es una de las preguntas. ¿Viven con miedo? Y segunda, hablamos de la denuncia ya penal. ¿Qué es lo que ha pasado o qué procede en la Defensoría de Derechos Humanos, ¿no? Te acercas a una instancia que se supone defiende los derechos de las personas. ¿Qué es lo que ha pasado a partir de que tú te presentaste ahí? Bueno, sobre la primera pregunta, algunas de los compañeros o compañeras, bueno, el miedo existe, ¿no? Es algo que no podemos dejar de lado. Incluso yo ahorita, ¿no? Mucha gente me dice, oye, te ves muy fuerte, ¿no? Y sí, o sea, pero hay un miedo constante de, bueno, no saber cómo va a operar o de dónde te va a llegar la próxima amenaza, ¿no? Lo que hago en mi caso es vivir con más precaución, estar constantemente comunicada, ser más observadora. Sin embargo, me siento respaldada y ese respaldo me dota un poco de fortaleza y de saber que, bueno, hay un respaldo ante cualquier otra adversidad que se pueda presentar. Hay compañeros que han incluso dejado sus actividades, ¿no? O sea, ya no regresan a sus actividades en defensa de los derechos humanos, y que es uno de los motivos por los que a veces sufrimos este tipo de represión o de violencia, ¿no? Que desistas en tu lucha, que lo dejes. Hay compañeros que lo siguen haciendo, pero con mecanismos de protección que a veces uno pues se va inventando a la par de que te van sucediendo las cosas. Hay mucha desinformación de organizaciones a nivel nacional o internacional que pueden apoyar tanto a periodistas como a defensores de derechos humanos, y creo que por ahí va, ¿no? O sea, parte de yo hacer público el caso es, bueno, decirle a la sociedad, está pasando, no soy el único caso, pero también un llamado a quienes lo están viviendo para acérquense, porque puede haber apoyo, no quieran o no quieran hacerlo público, pero hay apoyo de diferentes organizaciones. Y pues un mensaje también a los servidores públicos que lo están haciendo, ¿no? Para que pues lo piensen dos veces antes de hacer otra cosa, porque bueno, se puede recurrir a instancias internacionales en caso de que haya amenazas más graves. Y bueno, perdóname, ¿tú has tenido ya contacto con instancias internacionales? Sí, he tenido contacto. ¿Con cuáles? No podría decirte ahorita con cuáles, por el mismo proceso, pero están informadas del proceso, estoy en mi relatoría de los hechos que me han ocurrido desde el 2013, como sigue actualizándose día a día, porque este hostigamiento no ha continuado. Bueno, se envía a estas instancias internacionales, se está valorando nuevamente mi situación y se están planeando nuevas estrategias de protección contra mí, contra mi familia y también contra las organizaciones que me están apoyando. Aleta, me gustaría que nos detallaras exactamente cómo ha sido este hostigamiento, cómo han sido las amenazas, incluso después de las reuniones que has tenido con la Secretaría de Gobierno. Bueno, la reunión con el secretario de Gobierno se tuvo el día miércoles de la semana pasada. A partir de ahí, y bueno, antes de esa reunión, comencé a ser vigilada nuevamente. Esto en plazas públicas, cuando iba a algunos programas de radio en la Universidad Autónoma de Querétaro, cuando iba a comer a algunos lugares que eran públicos.
En un inicio, la primera semana después de que vuelvo de esta etapa en la que tuve que retirarme del Estado, se acercaban a nosotros, porque yo iba acompañada personal de Secretaría de Gobierno, es decir, personas con casacas con el logotipo de Secretaría de Gobierno, personas con camisas y uniforme y con logotipo de Secretaría de Gobierno, quienes nos estuvieron fotografiando, esto antes de la reunión con el secretario. En algunos medios yo lo hice público, se dije, bueno, este hostigamiento sigue, me están fotografiando, me están siguiendo, me están vigilando, y después de la reunión con el secretario de Gobierno empiezan a seguirnos y empiezan a fotografiarnos personas vestidas de civiles, es decir, sin uniforme y sin logotipo de Secretaría de Gobierno, lo cual hace más complicado el hecho de que yo pueda decir, oye, me están siguiendo y es personal, pero que tenemos fotografiadas a estas personas y que, bueno, si se hacen las debidas investigaciones seguramente podría dar que es personal de Secretaría de Gobierno, pero bueno, ahora son más cautelosos y ya no utilizan el uniforme. ¿Hay personal, funcionarios de primer nivel involucrados en esto? Sí, hay personas de primer nivel involucrados en esto. ¿Quiénes? No podría dar los nombres porque, bueno, como te mencionaba, en el Ministerio Público se acordó esto, ¿no? O sea, no decir los nombres. No quisiera que utilizaran eso como un pretexto para no hacer su trabajo, como lo han hecho en otras ocasiones. Sin embargo, o sea, algo que yo les he dicho, hay nombres, hay lugares, hay grabaciones, hay fotografías, todo está documentado. Tú has aportado esos documentos que sí. Ya tendrían entonces que evaluar, y que los investigadores seguramente tendrían ya mayores elementos para poder actuar. Claro, todo eso se ha dado a las autoridades. ¿Y cómo ha sido este proceso para tu familia? ¿Ellos cómo han estado al lado de ti en este momento? Bueno, desde que vienen ocurriendo estas situaciones. Ajá, ha sido muy complicado porque incluso la problemática como tal, o sea, trabajar el tema de desaparecidos es desgastante porque constantemente estás trabajando con el dolor. Emocionalmente, o sea, en lo personal emocionalmente ha sido complicado. Entonces, bueno, sumarle este tipo de agresiones lo hace todavía más. Ha habido algunos sucesos en mi casa, automóviles extraños, algo que se narra en la carta que manda la red de defensoras, que bueno, si yo fuera una persona que no me dedicara a esto, tal vez ese momento hubiera pasado desapercibido. Sin embargo, debido a las circunstancias en las que yo me encontraba, se tomó como un factor de riesgo, y es que se retoma como los últimos hechos en la carta que manda la red nacional. Ha sido complicado porque, bueno, incluso nuestras rutinas y nuestra vida ha cambiado y se ha habido modificada, cosa que no tendría que ser, pero que lo tenemos que hacer para cuidarnos, ¿no? Ha sido desgastante emocionalmente para mis padres, para mis hermanos, y bueno, se han estado tomando medidas de seguridad en mi domicilio y bueno, incluso con la manera de comunicarnos, la manera de relacionarnos con otras personas. Entonces son unas de las consecuencias que ha traído toda esta violencia que he estado viviendo desde el 2013. Aleida, vamos a hacer una pausa, pero me gustaría platicar contigo cuando regresemos acerca de la desaparición de personas, ¿te parece? Me parece muy bien. Regresamos, esto es Códice Político en Códice Informativo. Códice Político, un programa que decodifica la política queretana. Códice Político. Beto Jera y su tijera. Todos los miércoles a las 8:30 de la noche por Querétaro.fm. Beto Jera y su tijera. Códice Político. Escúchenos todos los lunes a las 8 de la noche por códiceinformativo.com. Si Querétaro es la palabra más bonita del español, imagínate la estación de radio. Querétaro.fm. Querétaro.fm. Próximamente. Beto Jera y su tijera. Todos los miércoles a las 8:30 de la noche por Querétaro.fm. Beto Jera y su tijera. Códice Político. Escúchenos todos los lunes a las 8 de la noche por códiceinformativo.com.
Si Querétaro es la palabra más bonita del español, imagínate la estación de radio. Querétaro.fm. Querétaro.fm. Próximamente. Códice Político, un programa que decodifica la política queretana. Códice Político. Ya estamos de regreso en Códice Político y bueno, tenemos en entrevista a Aleida Quintana, en entrevista exclusiva para Códice Informativo. Y Aleida, cuéntanos exactamente cómo fue esta reunión con el secretario de Gobierno, que ya nos mencionabas que él prácticamente no habló nada, pero ¿quién más estuvo en esta reunión? ¿Qué pasó? ¿A qué conclusiones llegaron? Cuéntanos. Bueno, a esta reunión no acudí sola, acudió Amnistía Internacional, acudió un representante de jóvenes ante la emergencia nacional y un representante de la Comisión de el Congreso Estatal Ciudadano de Derechos Humanos. Y bueno, iba yo. Llegué a la reunión con una carta con algunas solicitudes como muy puntuales que se determinaron a través de una reunión que se tuvo con la Red Nacional de Defensoras, ya tomando en cuenta los últimos hechos de esta vigilancia que yo les comentaba. Como parte de lo que se pedía, bueno, es que se reconociera públicamente no nada más mi labor, sino la labor de muchos defensores de derechos humanos en Querétaro. Esto en relación, y yo se lo comenté al secretario de Gobierno, que bueno, su persona desde el 2012 hizo público que el tema de las mujeres desaparecidas en el estado no era un tema relevante. A esto se sumaban las declaraciones del procurador que desmentía los casos de desaparecidos, que minorizaban el caso. Entonces, bueno, yo en esa reunión cuestioné esa parte, le dije que sus declaraciones deslegitimaban la lucha y la trayectoria de muchas personas que se dedicaban a la defensa de derechos humanos, a la promoción y a la prevención de la desaparición de personas, que sus declaraciones difamaban incluso la labor de nosotros como defensores. Y yo le dije, la difamación es un delito en Querétaro y usted tendría que saberlo, y más viniendo de un servidor público. Parte de esto, bueno, era que se reconociera públicamente nuestra labor, ¿no? De todas las organizaciones que estamos trabajando con el tema. Algo que se le pidió, bueno, y que tenía que ver con las medidas cautelares, era que en esa reunión, no antes, o sea, fue hasta el miércoles de la semana pasada, que antes de que él iniciara la reunión, entró la licenciada Mariana Ríos, que es de la Comisión de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, para iniciar la reunión. Ella lo que me ofreció como medida cautelar fue una patrulla y un policía. Y yo a ella le hice saber que, de acuerdo a este análisis de riesgos que la Red Nacional realizó y al plan de protección, bueno, recibir este tipo de medidas cautelares no era lo indicado, porque de quien yo estaba recibiendo todas estas amenazas eran de la Secretaría de Gobierno, y que tener a un policía o a una patrulla constantemente vigilándome pues no era lo más adecuado. Después, bueno, entra el secretario de Gobierno, le pido que públicamente declare que fue falso el que él había entablado una conversación conmigo, que me había ofrecido medidas cautelares y que yo me había negado. Él se quedó callado. Quien habló fue la licenciada Mariana Ríos y me dice, yo te ofrecí esa protección. Entonces yo le pregunté, ¿cuándo me hiciste esa llamada? Me dijo los días, y yo le dije, esos días yo no tuve acceso a un teléfono. Me dijo, bueno, yo te lo ofrecí, y ella fue muy clara y muy firme en eso. Entonces lo único que le dije fue, está bien, si quieres ahorita te presento las grabaciones de las llamadas que me hiciste y las hago públicas en medios para corroborar que ese ofrecimiento de medidas cautelares jamás existió. Solamente se quedaron callados, y el secretario de Gobierno lo único que dijo fue, tomó la hoja que yo le estaba entregando y dijo, bueno, pues claramente en este oficio se encuentra una negativa a que recibas esas medidas cautelares. Yo le dije, no es una negativa, lo que yo estoy pidiendo es que sea una empresa privada quien me está dando esa protección, y que ustedes se encarguen de ese pago, porque yo no confío en su instancia, y lo que no han entendido es que yo tengo que poner las condiciones, no ustedes.
Él se quedó callado y entonces dijo que había una negativa, que yo recibiera protección por parte de un policía y una patrulla, que era lo que hasta ese momento me estaban ofreciendo. Y que, bueno, desde la red nacional se determinó que no era lo más adecuado porque las agresiones venían precisamente de Secretaría de Gobierno. No, yo te iba a preguntar, y a propósito que haces estas puntualizaciones, no sé si llamarlo omisión por parte de la autoridad, pero en lo que has manifestado tú, también has desnudado parte del sistema y de la importancia que se le da desde los procesos y desde la Procuraduría. Y por ahí, pues tú antes ya habías mencionado de que luego o no se suben las fotos de todas las personas desaparecidas o van desfasadas. ¿Esto cómo puede perjudicar a las investigaciones, más allá de que no estén las fotos y eso, sino como lo comentas, el que no se le dé la importancia adecuada? ¿Qué les estará faltando ahí desde tu punto de vista? Pues simplemente para transparentarlo. Ajá. No creo que les esté faltando nada, creo que lo que falta en Querétaro es voluntad política. Porque ellos tienen los recursos financieros. Las organizaciones civiles trabajamos sin recursos y creo que a veces aportamos más de lo que ellos están haciendo con los millones de pesos que les dan para procurar justicia. Y a mí me parece que tenemos un Estado omiso, que tenemos servidores públicos insensibles ante las problemáticas que está viviendo la sociedad queretana, que no puede ser posible que existiendo los protocolos necesarios para la localización de personas no los estén activando inmediatamente, que se alcen el cuello diciendo que nos están recuperando a los desaparecidos, pero no nos dicen en qué situaciones, no nos dicen que están recuperando a los desaparecidos asesinados, muertas, mutiladas. Y con tu experiencia, ¿tú cómo lo ves? ¿Sería pues no darlo a conocer por temor a que no se sepa o realmente porque no se tenga la capacidad para afrontarlo? ¿Tú cómo lo ves? Pues Tú hablabas incluso que te habían pedido que no se mencionara por cuestiones de las inversiones, ¿no? Ajá, en un inicio, en 2013, cuando yo comienzo con este tema, tuve algunas reuniones con algunos servidores públicos. Cabe mencionar que yo no busqué esas reuniones o esos servidores públicos me buscaron a mí, y en esas reuniones básicamente se me pedía no decir cifras. En todas las reuniones se me mencionó que se tenían que cuidar las inversiones y esos intereses políticos, y que el mencionar cifras tanto de desaparecidos como víctimas de trata de personas iba a ocasionar que las inversiones no llegaran al estado de Querétaro, que hubiera más pobres, etcétera. Entonces, bueno, ante ese panorama yo me enfrenté desde el 2014 y a esto, bueno, se fueron sumando otro tipo de agresiones. Para quienes pudieran decir que esto es tendencioso y que es que no tenemos una argumentación de esto que estás tú mencionando, cuéntanos qué es lo que tú tienes y confirmado, digamos, con base en qué tienes la confirmación de la desaparición de personas. Lo tengo en base, bueno, a mismas familias que se acercan a nosotros y a nosotras para buscar apoyo en el acompañamiento, en base a solicitudes de acceso a la información pública que se hicieron ante la Procuraduría Estatal de Justicia y que, bueno, en 2013 responden la Procuraduría, es decir, estamos hablando de un documento con sello oficial y con firma del mismo procurador, diciendo que del 2009 al 2013 fueron reportadas como desaparecidas 1,270 mujeres en el estado de Querétaro. El 60% corresponden a menores de entre los 11 y los 17 años de edad. Esas son cifras oficiales que ellos no han querido afrontar y no han querido aceptar públicamente. Al contrario, han salido a desmentir, incluso han dicho que no hay desaparecidos en el estado de Querétaro. Después del 2013, debido a que no nos habían contestado algunas solicitudes de información, nos dimos a la tarea de dar continuidad y dar como un seguimiento constante a la página de la Procuraduría a través de su base de datos, en donde hacen públicas las fichas de las personas desaparecidas. Y bueno, empezamos a contabilizarlos, y siempre digo esto, no hay un sesgo de información cuando nos basamos en la página oficial de la Procuraduría, porque algo que nos dimos cuenta es que borran constantemente fotos y fichas de personas que aún siguen reportadas o siguen en situación de desaparición. Las fichas están incompletas. Tan solo el lugar de desaparición no se encuentra en estas fichas, ¿no? Lo cual nos ayudaría incluso a hacer como un mapeo de los lugares o los municipios en donde es más recurrente esta problemática, pero que la Procuraduría evita poner este tipo de
información, bueno, para hacer un poco más difícil este tipo de seguimiento y monitoreo de la problemática en Querétaro. El hecho de que el tema, porque digo, tú nos has dado a conocer unos datos, pero también a nivel nacional diferentes medios de comunicación se han enfocado a señalar este problema que a nivel local se intenta ocultar. Estas cifras que se comentan a nivel nacional, ¿tú las compartes o cómo ves esta situación o cómo los alienta en su lucha, bueno, en su trabajo, para ver que desde fuera están viendo algo que aquí no queremos ver simplemente? Sí, bueno, nosotros y nosotras en el grupo tenemos también como algún tipo de acompañamiento con otras organizaciones a nivel nacional. Hasta octubre del año pasado, del 2014, se hablaba de 36.733 personas en situación de desaparición. ¿En dónde? En México. En México. 26.121 personas durante el sexenio de Felipe Calderón y 10.612 durante el primer año y 10 meses de Enrique Peña Nieto. Es decir, estamos hablando de una alza en la problemática. Actualmente se habla de 13 personas desaparecidas diariamente a lo largo de nuestro territorio. Hasta del 2006 al 2012 se tiene el reporte de 24.101 personas enviadas a fosas comunes sin ser identificadas. Es decir, estamos hablando de una problemática que el Estado mexicano ya hizo evidente que no tiene la capacidad de afrontar y que tampoco hay este interés, ¿no?, de encontrar justicia, de dar paz y tranquilidad a las familias, y que, bueno, al contrario, se está acrecentando, tratan de minorizar los casos. Y bueno, es una constante, y Querétaro no se queda atrás, ¿no? O sea, no somos ajenos a esta problemática que tiene que ver también con el crimen organizado. Aleida, vamos a hacer una pausa, pero si me permites, cuando regresemos platicamos acerca del perfil de las personas desaparecidas, que hay mujeres, hay hombres y hay datos importantes en la materia. ¿Te parece? Perfecto. Regresamos después de una pausa. Esto es Códice Político. Códice Político, un programa que decodifica la política queretana. Códice Político. Beto Jera y su tijera. Todos los miércoles a las 8:30 de la noche por Querétaro.fm. Beto Jera y su tijera. Códice Político. Escúchenos todos los lunes a las 8 de la noche por códiceinformativo.com. Si Querétaro es la palabra más bonita del español, imagínate la estación de radio. Querétaro.fm. Querétaro.fm. Próximamente. Beto Jera y su tijera. Todos los miércoles a las 8:30 de la noche por Querétaro.fm. Beto Jera y su tijera. Códice Político. Escúchenos todos los lunes a las 8 de la noche por códiceinformativo.com. Si Querétaro es la palabra más bonita del español, imagínate la estación de radio. Querétaro.fm. Querétaro.fm. Próximamente. Códice Político, un programa que decodifica la política queretana. Códice Político. Estamos de regreso en Códice Político. Mi nombre es Dante Aguilar y tenemos en cabina a Aleida Quintana, quien nos ha platicado acerca de la desaparición de personas y también los conflictos que ella ha enfrentado y el hostigamiento que nos ha relatado desde que ha estado trabajando precisamente en esta lucha por pues trabajar o por detectar la desaparición de personas en Querétaro. Aleida, el perfil de las personas que han sido desaparecidas o que han desaparecido en Querétaro, ¿cuál es? ¿Cómo es? Tú ya hablabas de mujeres, de jóvenes de mujeres jóvenes que han sido desaparecidas. Vaya, cuéntanos más al respecto. Bueno, el perfil, las edades, les comentaba que, por ejemplo, de estas 1.270 mujeres reportadas como desaparecidas, el 60% corresponden a menores de entre los 11 y los 17 años de edad.
si tomamos en cuenta el perfil de las mujeres que son víctimas de explotación sexual en México, o sea, no solamente en Querétaro, sino en todo el territorio, bueno, las edades promedio también son entre los 11 y los 17 años de edad. Ante esto y algunas cifras que a veces no se dan a conocer sobre el tema de explotación sexual en Querétaro, porque bueno, también el discurso oficial es que esa problemática no existe en Querétaro, a través también de una solicitud de acceso a la información hacemos público como grupo la respuesta de la Procuraduría, en donde dicen que fueron 25 mujeres reportadas como o rescatadas del delito de explotación sexual o presentadas ante el Ministerio Público víctimas de este delito en Querétaro. Los municipios en donde eran explotadas, bueno, era Pedro Escobedo, Huimilpan, Tequisquiapan, Corregidora y la misma ciudad de Querétaro. Sus edades oscilaban entre los 11 y los 36 años de edad. Ahora, si hablamos de adultas de 36 años, bueno, faltaría saber cuánto tiempo esas mujeres estuvieron siendo explotadas, cuántas de esas mujeres adultas fueron desaparecidas en su lugar de origen, de cuando eran menores de edad, y explotadas durante cuánto tiempo. Sobre los lugares de origen de estas mujeres, bueno, era el mismo estado de Querétaro, era el estado de Michoacán, el estado de Guanajuato, el estado de San Luis Potosí y el estado de México. Y bueno, estas mujeres seguramente se encontraban en situación de desaparición en sus estados de origen y siendo explotadas en nuestro estado, y lo mismo está pasando con jóvenes desaparecidas en el estado y siendo explotadas en otros estados de la República. Ahora, ¿cuál es la problemática? Que no existe una base de datos interinstitucional, es decir, cada una de las procuradurías tiene su propia base de datos y ahora en Querétaro podemos hablar de que hay un delito en la desaparición a mano de particulares, pero en la mayoría de los estados no existe como un delito, es decir, no hay un delito que perseguir y no se inicia una averiguación previa si no se sospecha que el desaparecido o la desaparecida está siendo víctima de secuestro, trata de personas o homicidio. ¿Qué es en lo que puede quedar engañoso, digamos, la forma de investigación, ¿no? Que digan, no es delito, no es secuestro, no podemos proceder como secuestro y las cifras van a variar. Claro, y entonces los desaparecidos se encuentran en un limbo jurídico en donde nadie los busca porque no hay un delito que perseguir, mientras no se les encuentre secuestrados, torturados, explotados en algunas de sus modalidades o en otro caso asesinados. ¿En el caso de hombres también hay datos al respecto? En Querétaro acabo de recibir la respuesta. Aún no hago como la sistematización de esta respuesta, sin embargo, bueno, con gusto se las haría llegar para que den continuidad a cada uno de los casos. Hay explotación sexual en hombres. El dato que recién recibí, porque bueno, estas solicitudes las hice a todos los estados de la República, ¿no? También para saber, bueno, cuántas mujeres, cuántos hombres están siendo víctimas de explotación en otros estados. Algunos estados se reservan esa información, se reservan la edad, etcétera. También por cuidar muchos de los intereses de los que ya estamos hablando, ¿no? Los intereses políticos e intereses económicos. Pero bueno, por ejemplo, Sonora, a través de estas solicitudes responde que del 2011 al 2015 fueron rescatados 5 varones de explotación sexual. De estos 5 varones, 4 eran menores de edad, entre los 9 y los 14 años. Entonces estamos hablando de una problemática grave. Si bien no estamos hablando del contexto en el que se desenvuelve la trata de personas para las mujeres, sí se está dando en los varones, pero en menor grado. Y coincide con una cifra que decías, porque puede desembocar en otros delitos, y pues creo que es más del 100% lo que han aumentado aquí en Querétaro las violaciones sexuales, y pues en particular contra mujeres. Entonces puede ir ligado a este tema de las desapariciones, como bien comentas. Claro, y también, bueno, los múltiples cuerpos de mujeres que han sido localizados, ¿no?, en las periferias de la ciudad de Querétaro y que solamente salen y dicen, bueno, pues vamos a investigar, ¿no? No se encontraron identificaciones, el celular no traía chip, y a veces son personas que son enviadas a fosas comunes y que no se investiga si esa mujer o ese varón estaba en alguna base de datos de algún estado de la República. Comentabas ya, es evidente más bien también aquí en Querétaro el tema de las desapariciones, es por el motivo, ¿no?, por el cual recibes amenazas y hostigamiento. ¿Tienes alguna forma de estas desapariciones como, diferenciarlas, las desapariciones forzadas que se han dado aquí en Querétaro?
Mira, la desaparición forzada es la desaparición o la privación de la libertad a manos de agentes de Estado directamente o personas particulares que reciban algún pago para que ejerzcan esta violencia. Pero también se habla de desaparición forzada por omisión, es decir, que existiendo los protocolos de búsqueda inmediatos, el Estado prive a las familias de este derecho a buscar inmediatamente a su familiar desaparecido y que no los implemente adecuadamente. Entonces, en Querétaro, si bien no podemos hablar de desaparición forzada por acción, sí podemos estar hablando de desaparición forzada por omisión, porque existen muchísimos casos en donde han desaparecido menores de edad y que la Procuraduría no activa o les niega el derecho a las familias de activar alerta AMBER. Durante este sexenio, ¿cuánto ha incrementado aproximadamente la desaparición? Mira, nosotros a través de este seguimiento, en 2014, en los primeros 5 meses, se reportaron 177 personas reportadas como desaparecidas y que sus fotos fueron publicadas en la base de datos de la Procuraduría. ¿100 cuántos? 177, en los primeros 5 meses del 2014. De este total, 88 eran menores de edad. ¿Y en esos 2015, cuántos fueron recuperados o pues sí, que regresaron a sus hogares? Lo que nosotros hemos estado pidiendo a la Procuradora precisamente es ese dato. ¿Cuántos de los desaparecidos están siendo localizados? Si bien estamos hablando de desaparición, tampoco las desapariciones tienen que ver con desapariciones forzadas. También hay ausencias que se dan de forma voluntaria, pero que nosotros a través de este seguimiento con familias nos damos cuenta que son menores los casos, ¿no? O sea, estamos hablando de desapariciones forzadas en la mayoría de los casos, pero lo que nosotros hemos estado cuestionando desde el 2013 a la Procuraduría es saber de qué manera se les está localizando a esas personas, cuántas días fueron localizadas víctimas de explotación o de trata de personas en cualquiera de sus modalidades, cuántas fueron localizadas sin vida, cuántas fueron voluntarias y qué seguimiento se le dio a cada uno de esos casos, porque si son localizadas víctimas de explotación tendría que haber acompañamiento psicológico, incluso de seguridad para ellos y su familia, pero nos damos cuenta que en el Estado también hay un gran rezago en los derechos a las víctimas. Aleida, te interrumpí ahorita y estabas haciendo el comparativo de 2014 con 2015. ¿Qué datos tienes de 2015? En los primeros 5 meses del 2015, nosotros recuperamos las fichas de 186 personas reportadas como desaparecidas, esto a través del portal de la Procuraduría. Ahora, este dato no contempla a otros casos que desde las organizaciones civiles documentamos. Por ejemplo, Desaparecidos Justicia tiene algunos casos que les llegaron y que no es que su ficha jamás apareció en la Procuraduría. Alameda Querétaro documentó otros casos que jamás aparecieron en la base de la Procuraduría y nosotros también. Por ejemplo, el caso del joven normalista en Jalpan, que estuvo desaparecido 3 días y que después se ignoró de la manera en la que fue localizado, jamás fue publicado su caso en la base de datos de la Procuraduría. ¿Recuérdanos cómo fue localizado? No se sabe la manera en la que fue localizada. La familia, nosotros desde Tequey acompañamos a la familia en el proceso de denuncia. Sin embargo, la familia apagó su celular. El señor tenía miedo y decidió que no quería hablar más del tema, por lo cual no supimos y nosotros tampoco forzamos a las familias para que nos digan la situación en que fue localizada, porque respetamos ese proceso, pero bueno, son datos que están ahí, ¿no? Jamás su foto fue publicada en la página de la Procuraduría y también se ignora la forma en la que fue localizada. O sea, manejando cifras, entonces de 2014 los primeros 5 meses al 2015 los primeros 5 meses hay un aumento de personas desaparecidas. Hay un aumento de personas desaparecidas en el Estado, es evidente. Bueno, lo que te iba a preguntar, ¿hay alguna forma de evidenciar de cuántos casos que sí se publican, cuántos no se están publicando? O sea, durante el 2014 que nosotros hicimos este seguimiento, de estas 177 personas, 40 fichas fueron eliminadas de la base de datos. Esas 40 personas seguían en situación de desaparición y fueron eliminadas. Y después las volvían a publicar y luego las volvían a eliminar. Entonces, bueno, más o menos como para tener el dato, sí hay una constante en esta brecha de información que publica la Procuraduría. Aleida, nos preguntan en redes sociales, Salomé, que si las mujeres desaparecidas en la periferia, que si conocemos la ubicación o conocen ustedes la ubicación de su desaparición.
nosotros como foco rojo tenemos el municipio de San Juan del Río y el municipio de Corregidora como focos rojos de desaparición de personas. Ahí está. En el caso de mujeres. En la zona serrana, ¿cómo es el fenómeno? Es difícil porque muchas de las, debido a la migración que existe y debido a la situación económica que presentan las familias de las zonas serranas, muchas de esas mujeres vienen a la ciudad a trabajar como trabajadoras domésticas. Muchas de ellas pierden comunicación con sus familias, entonces es difícil que las familias logren identificar cuando están desaparecidas o no, debido a la poca comunicación que se entabla, ¿no? Y que tiene que ver con su situación económica. Hay muy poca información sobre la problemática, o sea, en la ciudad nos manejan este discurso del no pasa nada y hay personas que se creen este discurso. En la zona serrana aún hay muchísima falta de información. Y bueno, la Procuraduría, incluso las familias que se atreven a denunciar la desaparición de alguna menor, específicamente de mujeres en la zona serrana, son revictimizadas por la Procuraduría, es decir, se les culpabiliza de su situación. Y este es un patrón que se presenta en los 18 municipios, porque esa era mi siguiente pregunta. Un argumento que han dado las autoridades es que no tenemos tantas cifras porque no se denuncia. ¿Cómo es el proceso de la denuncia? ¿Hay trabas? ¿Es complicado levantar una denuncia de este tipo? Mira, es complicado porque las familias poco confían en las autoridades, lo hacen como un mero trámite. Cuando llegan al Ministerio Público, y algo que hemos estado documentando constantemente es la respuesta que reciben de cada uno de los servidores, y nos damos cuenta que es algo sistémico. Pareciera que los capacitan a todos igual para que den las mismas respuestas, ¿no? Si es mujer, entonces se le criminaliza porque seguramente se fue con el novio, porque seguramente era rebelde, porque seguramente tenía muchos amigos. Pero si es hombre, también se le revictimiza y se le criminaliza. Seguramente estaba metido en malos pasos, seguramente se fue con su novia, seguramente embarazó a alguien. Es decir, tienen ciertas frases para cada uno de los casos. El objetivo es criminalizar y culpabilizar a la víctima directa y a la víctima indirecta, que es la familia, y bueno, ellos justificar sus omisiones y la falta de procuración de justicia. Ahí vamos a hacer la última pausa y regresamos con más información y con más detalles de lo que tú nos estás presentando, que es la desaparición de personas en Querétaro. Códice Político, un programa que decodifica la política queretana. Códice Político. Beto Jera y su tijera. Todos los miércoles a las 8:30 de la noche por Querétaro.fm. Beto Jera y su tijera. Códice Político. Escúchenos todos los lunes a las 8 de la noche por códiceinformativo.com. Si Querétaro es la palabra más bonita del español, imagínate la estación de radio. Querétaro.fm. Querétaro.fm. Próximamente. Beto Jera y su tijera. Todos los miércoles a las 8:30 de la noche por Querétaro.fm. Beto Jera y su tijera. Códice Político. Escúchenos todos los lunes a las 8 de la noche por códiceinformativo.com. Si Querétaro es la palabra más bonita del español, imagínate la estación de radio. Querétaro.fm. Querétaro.fm. Próximamente. Códice Político, un programa que decodifica la política queretana. Códice Político. Así es, estamos en Códice Político, este espacio de Códice Informativo para analizar el contexto queretano y también a nivel nacional e internacional. Aleida Quintana, activista de Tequey, tú nos has dado un panorama muy amplio acerca de la desaparición de personas en Querétaro. Te preguntábamos ahorita de cuántas personas de las que han desaparecido, cuántas han regresado, si tienen ustedes algún dato de cuántas han recuperado o regresado a su lugar de origen, si hay algún panorama, alguna estadística que nos puedas presentar. Bueno, te comentaba, estadísticas no tenemos.
desde la organización civil no nos encargamos de la recuperación, sino del acompañamiento. Una constante, como les decía, es la revictimización que sufren las familias cuando se atreven a denunciar la desaparición de su hijo, su hija. Como parte de esta violencia que sufren por parte del Ministerio Público, bueno, es que no tienen que hacer públicos el caso con la justificación de que pueden frustrar la investigación, investigaciones que todos sabemos no existen. Cuando llegan a ser localizados, que por lo regular es o porque la familia investigó y dieron con su desaparecido, o porque el mismo desaparecido encontró la manera de escapar o de volver a su casa, muchas veces cuando se presentan ante el Ministerio Público a dar cuenta de que ya fue localizado, se les vuelve a negar su derecho a hacer público lo que pasó con el caso. Incluso, bueno, los hostigan tanto o los atemorizan tanto que las familias prefieren cortar comunicación con las organizaciones civiles que en algún momento estuvimos dándoles acompañamiento, y bueno, muchas de ellas terminan trasladándose a otros estados de la República por temor a represalias, no solamente de los servidores públicos, sino incluso del crimen organizado, como en algunas ocasiones se les ha manejado por parte de la Procuraduría. Existe, comentabas hace un ratito, algunos de los municipios donde se han presentado más este tipo de cosas. Para todo tipo, no sé, los robos y demás, existe a lo mejor un modus operandi. ¿Han registrado ustedes alguna forma en la que la gente ha estado desapareciendo aquí en Querétaro? Porque ha habido pues un incremento, ¿no? Obviamente. Sí, desde el 2013 nosotros comenzamos a documentar como un modus operandi constante para la desaparición de mujeres menores de edad, las redes sociales y el enamoramiento. El enamoramiento es un modo de captación para la explotación sexual y que los servidores públicos conocen. Esto, bueno, se da a través de las redes sociales. Jovencitas, bueno, por lo regular aceptan a personas que no conocen, esta persona comienza a enamorarlos, este enamoramiento puede ser rápido, de una semana o incluso de meses, se les pide un acercamiento personal y es ahí cuando se da el rapto, o incluso hay casos en los que las jóvenes salen por su propio pie de su casa creyendo que encontraron al amor de su vida, que las va a cuidar, etcétera, salen por su propio pie de su casa, de la central camionera, y bueno, esto lo agarran como un justificante el Ministerio Público de decir, bueno, señora, pues se llevó su ropa, se llevó sus documentos, ella se fue con el novio, ¿no? Cuando ellos conocen que el enamoramiento precisamente y las redes sociales son métodos para captar para la explotación sexual. Otro método, y que está operando en Querétaro, es en los diarios se están publicando notas en donde, bueno, no sé si lo han visto, son empresas pequeñas que se dedican a pagar tus deudas. Uh-huh. Entonces dicen, tienes una deuda, bueno, nosotros te ayudamos a pagarla. Bueno, esta es una red del crimen organizado que se dedica a extorsionar a las personas, que se dedican al secuestro express, que se dedican a la trata de personas y que tienen nexos con otras redes de la delincuencia organizada en otros estados de la República, como Torreón, en donde muchas de las personas reportadas como desaparecidas y que cayeron dentro de estas redes han sido encontradas y localizadas víctimas de mendicidad, que es un tipo de trata de personas en otros estados de la República, como Monterrey, el Estado de México y Torreón, en donde nosotros hemos contabilizado y registrado que son enviadas estas personas para la explotación, y que la Procuraduría está enterada de estas redes, de esta delincuencia organizada, y que la respuesta que reciben las familias es: no le vamos a levantar la denuncia de esta red porque están protegidos, porque no les van a hacer nada. Entonces este tipo de problemáticas se encuentran, y que por lo regular en esta nueva modalidad que yo les comentaba de esta red de la delincuencia organizada, por lo regular las víctimas son hombres y son hombres adultos, y en la otra modalidad podríamos estar hablando de menores entre los 11 y los 17 años de edad, que sería el enamoramiento a través de las redes sociales. ¿Nos puedes detallar un poco más acerca de este tema que tú has mencionado, de la empresa esta que resuelve las deudas? ¿Cómo están operando para desaparecer personas o trabajar con ellas? Sí, bueno, lo más grave es que muchos de estos anuncios son publicados en diarios conocidos de Querétaro, en donde la gente, bueno,
que se encuentra en situación económica precaria acude a este tipo de organizaciones o estas empresas piratas con el objetivo de recibir algún tipo de apoyo económico. Sin embargo, existe un desconocimiento de lo que posiblemente estén enfrentando. Entonces, bueno, son redes que operan por lo regular en zonas del estado de del municipio de Querétaro, en zonas como el Mercado Escobedo, como en el Mercado del Tepe, y que estos anuncios son publicados en diversos tanto en redes sociales como en medios impresos como periódicos, y que nos está divulgando este medio de operación, que la Procuraduría está enterado y que tampoco está haciendo nada al respecto. Vaya noticia que nos has dado y bueno, pues genera, pues es un tema importante para seguir, primero porque ya lo estás mencionando, ya lo tienen ustedes registrado y que no se haya hecho nada aún. Sí, así es, y que muchas de las familias, como te mencionaba, se están acercando a la Procuraduría, están dando este tipo de información, y lo que reciben de los ministerios públicos es que no lo van a registrar en la denuncia porque esas personas están protegidas y porque tienen mucho poder. Entonces estamos hablando de que en la Procuraduría no se está trabajando a favor de las personas y de la seguridad de los queretanos, sino que están trabajando a favor, pues, de mafias. ¿Cuántos casos nada más así como estos que tú nos comentas? Nosotros tenemos registrados 4 casos de esta red. Sin ¿En qué periodo? Desde el 2013. Sin embargo, sabemos que hay muchísimos más casos. O sea, la situación que se está viviendo en Querétaro, en cuanto también a estas brechas económicas en donde cada vez hay más pobres, ¿no? Orilla a que las familias se acerquen a este tipo de negocios a pedir apoyo, y que bueno, lo que se van a encontrar es con un delito protegido por la Procuraduría. Sabemos que este fenómeno pues no tiene distingos, sin embargo, siendo Querétaro una entidad que está captando población de otros estados, ¿has conocido casos de gente que haya llegado de otros estados y que aquí en Querétaro haya sido víctima de alguna desaparición, o están siendo pues queretanos? Está el caso de una mujer que desapareció en este año, a principios del año. Ella era originaria de Guanajuato, desaparece en 5 de febrero, esquina con Zaragoza, estuvo 3 días desaparecida. Su familia inició la averiguación previa, la constancia de hechos en Guanajuato, porque también hay mucho desconocimiento de dónde realizarla. Entonces lo ideal es que la realicen en el estado en donde desapareció, para que se agilicen todos los trámites. Sin embargo, las familias, cuando son de escasos recursos, no tienen los recursos económicos necesarios para poder trasladarse. Entonces ellos inician la constancia de hechos en Guanajuato. Como sabemos, esta problemática que presenta el estado de Querétaro, bueno, se está presentando a nivel nacional. O sea, hay una negativa a investigar cada uno de los casos. Y bueno, finalmente la joven es rescatada en el municipio de Corregidora. Vaya, pues nos has dejado fríos, Aleida. Es impresionante lo que nos has mencionado, y te agradecemos mucho porque has estado esta entrevista aquí en Códice Informativo, en Códice Político, por la confianza para platicar con nosotros de todo esto que está pasando, que te está pasando y que está pasando a población queretana. Gracias, Aleida. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Karen, muchas gracias. No, pues gracias igual, Aleida, y como te lo comentábamos hace un momento, reconocer este trabajo que haces. Creo que son pocos los que se atreven y bueno, pues ya diste un paso, y creo que es importante que la sociedad aprenda a valorar este tipo de situaciones. Y que no se quede ahí también, sino que sea un precedente para que pues más gente tenga esta apertura, porque es un fenómeno que entre más se conozca, pues más entre todos se puede buscar una solución. Ahí están las voces de Códice Informativo. Gracias a Aleida Quintana, la activista de TK, que ha sido noticia últimamente por el hostigamiento que ha recibido y bueno, pues también por el trabajo que ha hecho junto con todo este colectivo de TK en favor de pues localizar a personas desaparecidas en Querétaro. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias, buenas noches. Mi nombre es Dante Aguilar. Esto es Códice Político, un espacio de Códice Informativo. Gracias. Códice Político. Escúchanos todos los martes y jueves a partir de las 8 p.m. por códiceinformativo.com. Beto Jera y su tijera.
Todos los miércoles a las 8:30 de la noche por Querétaro.fm. Beto Jera y su tijera. Códice Político. Escúchenos todos los lunes a las 8 de la noche por códiceinformativo.com. Códice Político. Si Querétaro es la palabra más bonita del español, imagínate la estación de radio. Querétaro.fm. Querétaro.fm. Próximamente. Beto Jera y su tijera. Todos los miércoles a las 8:30 de la noche por Querétaro.fm. Beto Jera y su tijera. Códice Político. Escúchenos todos los lunes a las 8 de la noche por códiceinformativo.com. Códice Político. Si Querétaro es la palabra más bonita del español, imagínate la estación de radio. Querétaro.fm. Querétaro.fm. Próximamente.